Muy buenas tardes, damos comienzo a La Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, que depende de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. El Instituto Agrotécnico se encuentra en Avenida Las Heras 727 de la ciudad de Resistencia y tiene un horario de atención al público de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19 horas. El programa está transitando ya su quinta temporada. Estamos haciendo la quinta temporada de la Hora del Agrotécnico. Y este programa llega a una audiencia en Resistencia y Corrientes. Se transmite los días lunes en vivo por la 91.1, Radio Universidad. Se repite el programa los días jueves por la misma emisora a las 17 horas. Y los días sábados se repite el programa en la radio de la UNE, Radio UNE 99.7, en la ciudad de Corrientes, a las 15. Mi nombre es Natalia Ambrosio, soy ingeniera agrónoma, periodista agropecuaria, a cargo de la conducción y producción del programa. Me acompaña en la producción del programa Sonia Roldán. Para iniciar el programa de hoy, voy a compartir con ustedes la entrevista realizada al ingeniero agrónomo Sebastián Blanco. Sebastián Blanco trabaja en el Instituto Agrotécnico y también es referente de la CASAFE para la zona de Chaco, Corrientes, norte de Santa Fe y Formosa. Estamos en el Instituto Agrotécnico con el ingeniero agrónomo Sebastián Blanco, quien va a responder algunas preguntas para el programa de hoy. ¿Qué actividades llevas a cabo en el Instituto Agrotécnico? Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por esta nota nuevamente en tu espacio de radio. La verdad es que es muy importante tener presencia, déjame decir esto antes de la nota, de tener presencia y que los productores puedan escuchar qué está pasando en la zona, qué están haciendo los técnicos, qué está haciendo la universidad. Sí, para eso es creo que fundamental que pueda existir este espacio de comunicación que lo llevas adelante. Bueno, en base a tu pregunta sobre mi actividad en el Instituto Agrotécnico, estoy trabajando en lo que es la línea lo relacionado a la protección vegetal y a las buenas prácticas agrícolas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el uso de los fitosanitarios, los productos para la terapéutica vegetal, y bueno, el tratamiento de las plagas y enfermedades que digamos afectan a los cultivos, ya sean intensivos como también extensivos. Y por otro lado, dentro de lo que es la terapéutica vegetal, estamos comenzando a trabajar junto con mis compañeros, con el ingeniero Germán Pérez, la ingeniera Cristina Sotelo y la bioquímica Andrea Sirio, en lo que son los bioinsumos para la agricultura, y lo cual es una alternativa muy interesante para la producción, salirnos un poquitito de lo que es el manual del cual estamos más acostumbrados a usar, de estos productos que son de fácil disponibilidad en los comercios, y empezar a utilizar otro tipo de productos que son los bioinsumos, que si bien hoy en día existe alguna variedad en el mercado, existen algunas opciones en el mercado, no es tan grande, ¿no?, como lo son los productos tradicionales. ¿Y cómo definís bioinsumos? Bueno, los bioinsumos son productos que cumplirían la misma función que los productos tradicionales, fundamentalmente en dos áreas. Una, en el área de
fertilidad, fertilidad de suelo, fertilidad de las plantas, y la otra área sería el área de protección vegetal, que son por ahí los dos mercados que bueno, tienen gran participación en el área agrícola, la parte de protección de cultivos y la parte de fertilidad, ¿cierto? De fertilización. Entonces, los bioinsumos, bueno, por un lado se cumplirían este tipo de requerimientos o necesidades de los cultivos, pero a partir de la utilización de algún microorganismo que pueda cumplir de manera natural, y generando alguna simbiosis, o digamos, de manera muy sencilla, como ocurre en la naturaleza, la relación con la planta sin generar ningún tipo de impacto en el ambiente. ¿Están haciendo algún ensayo o van a iniciar un ensayo? ¿Y con qué cultivo? En algunos un tipo de microorganismos ya se han hecho trabajo acá en el instituto, particularmente la ingeniera Sotelo ha hecho trabajo al respecto, el ingeniero Pérez también, y la bioquímica Sirio también. Y bueno, vamos a empezar a hacer ensayos que todavía no hemos hecho con hongos entomopatógenos, que son hongos para controlar insectos. Estos hongos son, digamos, es muy fácil inocular y multiplicarlos para después poder inclusive enseñar esto a los productores y que los productores lo puedan utilizar, puedan autoabastecerse de este insumo, este bioinsumo, para controlar insectos de manera natural, ¿no? Biológica. O sea, ¿tienen el lugar donde van a hacer los ensayos? ¿En qué zona? Sí, los ensayos los vamos a empezar a realizar acá en la zona del Cinturón Verde de Resistencia, con productores que ya vienen trabajando hace varios años con el Instituto Agrotécnico. Son productores frutihortícolas del Cinturón Verde, y cuando tengamos un poco definidos los resultados y el impacto de estos bioinsumos, bueno, empezar a multiplicar, en el caso de que se pueda, y a difundir las técnicas, ¿no? Para que puedan ser usados. El objetivo final de todo esto es que los productores de frutas y hortalizas, o que tienen los recursos un poco más limitados económica y tecnológicamente, puedan tener acceso a estos bioinsumos de forma económica, muy accesible, y perdurable en el tiempo, ¿no? Que no sea otorgar un bioinsumo y que se agote en un uso, un par de usos, sino que de alguna manera pueda sostener en el tiempo y que puedan ir usándolos o intercalándolos con otros fitosanitarios, con otros productos ya de uso tradicional, pero que exista otra alternativa también para la producción de hortalizas y de frutas que permitan obtener cada vez más productos inocuos para alimentarnos. En cuanto al precio que tiene el bioinsumo, ¿es económico o no tanto? Y tenés dos formas, dos presentaciones, digamos. La comercial, que obviamente tiene un valor en el mercado que, si bien no deja fuera a los pequeños productores, sigue siendo un costo que lo tiene que absorber el productor, no es tan sencillo. Y después la otra parte es lo que queremos hacer nosotros acá del instituto, es algún tipo de bioinsumos, distribuirlo en forma gratuita, ¿no? Multiplicarlo, distribuirlo en forma gratuita y enseñar al productor a que lo multiplique en su chacra,
Entonces, como te decía hoy, pueda autoabastecerse y con un costo cero a lo largo del tiempo pueda seguir utilizando este bioinsumo y controlando los inconvenientes, problemas como plagas y algunas enfermedades. Cambiando de tema, pero relacionado a lo que venís diciendo de tus acciones en el Instituto Agrotécnico. Cuando uno habla de buenas prácticas agrícolas, sobre todo para las personas que nos están escuchando, que no conocen el tema o que lo escucharon pero no saben a qué nos referimos, ¿qué les podés decir? ¿Cómo explicamos qué son las buenas prácticas agrícolas? Bueno, las buenas prácticas agrícolas las podemos definir como un conjunto de normas o preceptos que son son voluntarias, de adopción voluntaria, ¿no? Entonces, ojo que hay una cuestión importante. Hasta el momento son de adopción voluntaria, porque para el año 2020, 2021, es decir, el año que viene y el 2021, van a empezar a plantearse como obligatorias las buenas prácticas agrícolas para el año 2020 en producciones de frutales y para el año 2021 en producción de hortícolas. Entonces, como te decía, son un conjunto de normas o preceptos que abarcan varias cuestiones relacionadas a la actividad productiva agrícola, ¿no? Como dice la palabra, dentro de las cuales entran el uso, por ejemplo, de los fitosanitarios, ¿no? Conocido como agroquímicos comúnmente. Entonces, el buen uso de estos productos, el uso responsable. Después entra la parte de fertilidad, el uso de fertilizantes también conlleva una responsabilidad y un buen uso. Por otro lado tenemos lo que es la utilización del agua, la disponibilidad de calidad de aguas en las chacras, que después van a ser utilizadas o bien para regar las plantas, bien para hidratar las plantas, como también para después lavar y acondicionar las frutas y hortalizas que van a tener como última parte de la cadena, las verdulerías o el mercado. Entonces, si esa agua está de alguna manera contaminada, no proviene de una fuente segura, lo más probable es que tenga alguna contaminación microbiana que genera de alto riesgo de generar enfermedades. Escuchábamos así la primera parte de la entrevista realizada al ingeniero agrónomo Sebastián Blanco. Y hablando de buenas prácticas agrícolas, en el mes de marzo, a mediados de marzo, en la sede de la Estación Experimental Agropecuaria de Colonia Benítez, técnicos de esa unidad participaron en la primera reunión de la Comisión Provincial de Buenas Prácticas Agrícolas de la provincia del Chaco. La comisión está conformada por representantes de SENASA, Ministerio de la Producción, IDRAF, que es el Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, por la Subsecretaría de Agricultura Familiar, por la UNE y el INTA. Los aspectos que se desarrollaron fueron las novedades de la Red Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas y de las subcomisiones provinciales. Además, definir el protocolo de buenas prácticas agrícolas a implementar en la provincia de Chaco y la gestión de las acciones propuestas para este año con nombramiento de responsables. Vamos a ir ahora a la música y enseguida volvemos en La Hora del Agrotécnico. Estamos en La Hora del Agrotécnico, el programa del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Este programa se transmite en vivo los días lunes a las 17 por la 91.1 Radio Universidad. Haciendo un repaso de lo que fue el mes de marzo,
se llevó a cabo una de las exposiciones importantes que tiene el campo argentino, como lo es Expoagro. Expoagro 2019 se consolidó como capital de los agronegocios. La muestra reunió a 521 expositores en más de 200.000 metros cuadrados de exposición. El ingeniero agrónomo Sebastián Blanco, con quien estuvimos conversando y en el primer bloque escucharon parte de la entrevista que le realicé a él, estuvo en Expoagro y nos compartió sus vivencias. Del 12 al 15 de marzo se realizó Expoagro, estuviste en Expoagro, ¿y qué impresión te dejó la muestra este año? Mirá, Nati, este año se notó, tuve la posibilidad de estar presente el año pasado y pude comparar, este año se notó un poco más de actividad, tal vez, un poco más de movimiento, hubo la percepción de que había más gente en la muestra y de por sí había más stands en la muestra, y lo que las estadísticas indican es que también las transacciones económicas fueron mayores al año pasado. Tuvieron una gran cantidad de reuniones. De por sí, se la llama como la capital nacional de los agronegocios porque es un punto de encuentro de productores, empresas, bancos, donde se pueden desarrollar unos proyectos y concretar unas compras, algunos negocios de maquinaria, y que esto tiene una gran repercusión en la economía argentina porque también refleja un poco el estado de ánimo del productor. Aquí en Expoagro se empieza a ver cómo está el ánimo del productor en cuanto a inversiones, principalmente maquinarias, que conlleva un desembolso importante en dinero. Por supuesto siempre atado a las líneas de crédito disponibles de los bancos, que facilitan mucho la compra de maquinarias. Pero charlando un poco con algunas empresas de máquinas, me comentaban que estaban gratamente sorprendidos que las transacciones que tuvieron fueron superiores a las expectativas de la empresa. Es decir, que fue mucho más positivo de lo que esperaban. Eso por un lado la cuestión económica, y por otro lado una gran participación de los funcionarios y poderes funcionarios nacionales recorriendo la muestra y participando principalmente del stand del Ministerio de Industria. ¿Estudiantes viste? Sí, estudiantes recorrieron la muestra. Los estudiantes de la Facultad de Agronomía siempre dicen presente en Expoagro. Siempre va un contingente de la Facultad de Agronomía. Creo que es una muy buena experiencia, enriquecedora, porque creo que actualiza mucho en varias cuestiones, ya sea de semillas, productos, ya sea fitosanitarios, fertilizantes, maquinarias. Siempre está lo más nuevo. Como en esta muestra se pudo ver en varias empresas sacando variedades de semillas nuevas, varias líneas de semillas. Aparte es una vidriera, digamos, para la actividad, es decir, que todas las empresas de alguna manera u otra tratan de estar presentes en esta muestra. Vos, además de trabajar en el Instituto Agrotécnico, sos referente de CASAFE. ¿Qué actividad realizaste en Expoagro? ¿Cuál fue tu participación? Bien, mi trabajo dentro de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, nosotros participamos en conjunto con el Ministerio de Agroindustria de Nación todos los años en esta muestra y en alguna otra como Agroactiva. Generamos una sinergia con el Ministerio de Agroindustria, colaboramos dentro del stand de Agroindustria y formamos nuestra estación y las actividades de CASAFE particulares. Dentro de las actividades de CASAFE tenemos capacitaciones 2 veces al día, la primera a las 12 del mediodía y la segunda a las 15:30. En cada una de ellas se toca el tema de uso responsable de los fitosanitarios y se habla también sobre el tema envases, envases vacíos fitosanitarios, que es un tema que a los productores hoy les ocupa y les preocupa mucho, porque es
una partecita dentro de la cadena de sustentabilidad que faltaría ajustar un poco. Entonces, bueno, despierta mucho interés y en base a esas dos cuestiones se capacita al público. Tenemos público bastante variado, desde productores que se acercan, aplicadores, algún estudiante y técnicos, y también, bueno, está la esposa de algún de gente vinculada al sector agropecuario, y alguna doña Rosa, digamos, ama de casa, que va a pasear a la Expo y que se informa sobre este tema, que por ahí en los medios de comunicación no llega buena información sobre el uso responsable de los fitosanitarios. Entonces se informa ahí la Expo. Una pregunta más. Con respecto al uso de los productos fitosanitarios, directamente ya por el peón, por la persona encargada en el campo, ¿cómo están trabajando? ¿Dan capacitaciones, dan talleres? ¿Cómo se le instruye o cómo se le instruye a esa persona que va a realizar la operación de aplicar los productos? Bueno, tenemos varias líneas de capacitación, tenemos varios tipos de público objetivo. Uno de los trabajos más importantes que estamos haciendo es articuladamente con los gobiernos provinciales. En mi caso, acá en la zona del NEA, estamos trabajando con el Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica, en colaboración con la subsecretaria Claudia Terengui, capacitando en los cursos de carnet para operarios de máquinas pulverizadoras. O sea que no cualquiera puede aplicar, es necesario tener el carnet. Exactamente. En la provincia del Chaco y en otras provincias del país es obligatorio el capacitarse y hacer un curso obligatorio para operarios de máquinas pulverizadoras. En la provincia del Chaco este requerimiento está vigente desde el año pasado, mediante una resolución, la número 170, por lo cual, además de tener que inscribir la máquina y cumplir otros requisitos, el operario que está en la cabina tiene que capacitarse y tiene que hacer un curso para poder obtener el carnet, igual que un carnet de un conductor de un auto, tiene que también capacitarse. Y estamos también estamos planificando, casualmente esta semana, ¿no? Nos reunimos con el equipo de trabajo que está conformado por técnicos del INTA, técnicos del Ministerio de Producción, Ministerio de Ambiente y bueno, y de la empresa Metalfor también, que colabora con nosotros. Y bueno, estamos proyectando para este año poder tener a disponibilidad el carnet para aplicador con mochila, ¿sí? Entonces vamos a tener dos líneas de capacitación, una para las máquinas pulverizadoras, autopropulsadas, arrastre, etcétera, y otra línea de cursos para aquellos productores, más que nada frutihortícolas o tabacaleros, que manipulen mochilas manuales o motor. También van a tener un curso obligatorio y un carnet que va, de alguna manera, va a hacer que su trabajo tome un marco de formalidad mayor, ¿no? Bueno, muchas gracias, Seba, por participar de esta entrevista. No, gracias a vos, Natalia, como siempre. Vamos a ir ahora a la pausa y enseguida volvemos. Estamos en la hora del agrotécnico, transitando ya la quinta temporada. Este programa es el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, que depende de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. La hora del agrotécnico se transmite en vivo los días lunes por la 91.1 Radio Universidad y se vuelve a repetir este programa el día jueves por la misma emisora, 91.1, a las 17 horas. En tanto, los días sábados salimos al aire por la radio de la UNE, 99.7, a las 15. De esta manera llegamos a una audiencia en Corrientes y Resistencia y también zonas aledañas. Aprovecho para saludar a nuestra audiencia que nos escucha y que nos acompaña. Y ahora los invito a escuchar un cuentito y un tema musical. Continuamos en la hora del agrotécnico. Haciendo un repaso por lo que fue el mes de marzo, la radio de la UNE, la 99.7, cumplió 20 años de vida institucional. Y la radio de la UNE hoy en día tiene un perfil de contenidos particular orientado hacia la difusión de la vida universitaria, el debate de realidades socioculturales y la divulgación científica.
pero se plantea nuevos desafíos en escenarios cada vez más cambiantes por la comunicación digital. Al respecto, pude entrevistar a la directora de la radio, licenciada Elisa Farisano, con motivo de estos 20 años de Radio UNE. ¿Cuándo se creó Radio UNE y con qué fin? La radio de la Universidad Nacional del Nordeste se crea en el año 1999 en la gestión de Adolfo Torres y el vicerrector, que era en ese momento Valdés, y la crean como un instrumento más dentro de la extensión universitaria, con la finalidad de hacer una difusión de las actividades académicas y científicas de la universidad. Y así arrancó con 2 locutores, según tengo entendido, 2 locutores que leían informaciones relativas a la universidad. ¿Cómo fue la trayectoria de Radio UNE? La trayectoria de la radio de la UNE fue errática, con vaivenes, idas y vueltas, pero fundamentalmente por una cuestión de que cuando se crea no existía a nivel nacional una idea de qué era una radio universitaria, cuál era la función que tenía que cumplir. Entonces, las universidades que las tenían o que las fueron creando en esa época fueron haciéndolo de manera intuitiva, digamos, desde el sentido común de qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y por eso hoy tenemos una radio universitaria muy distinta, porque a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009, las radios universitarias a nivel nacional empiezan a tener otro marco de contención, porque la ley las reconoce, les da una legitimidad e incluso les da un impulso económico, porque habla de fuentes de financiamiento. Entonces eso permitió que surjan diferentes programas a nivel nacional, desde el Consejo Interuniversitario Nacional y particularmente desde la red Aruna, que nuclea a todas las radios universitarias del país. Un marco que generó, que posibilitó que surjan programas de trabajo cooperativo y conjunto entre todas las radios universitarias e incluso de producción de contenidos de cada una de nosotras en función de cierto financiamiento. Ese financiamiento permitió comprar equipamiento, modernizar, pensar en otras producciones, digamos. ¿Qué particularidad tiene por ser una radio universitaria? Hace aproximadamente 7, 8 años que la radio de la universidad viene teniendo otro perfil, fundamentalmente por esto que recién mencionaba, que es la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y donde se empieza a discutir a nivel nacional el rol de las radios universitarias, que es una función y un rol, valga la redundancia, bastante distinto al de los medios comerciales. ¿Por qué? Porque en las radios universitarias no prima la urgencia ni lo que está de moda. Sí, para la urgencia ya tenemos las radios comerciales que lo hacen y lo hacen muy bien. Las radios universitarias tenemos que generar una propuesta de valor propia, que es generar una perspectiva académica, científica respecto a los acontecimientos sociales. Esto no significa que nosotros estamos hablando de la universidad todo el tiempo y que solo nos miramos a nosotros mismos, no. Por supuesto que uno de nuestros mayores pilares es la divulgación científica, pero no es lo único. Nosotros somos una radio periodística, somos una radio informativa y hablamos de lo que está sucediendo en nuestras provincias y en nuestras comunidades, pero siempre lo hacemos desde una mirada universitaria, desde la mirada de nuestros especialistas, desde un espíritu de análisis crítico, no quedarnos solamente en lo mero informativo, sino también tratar de dar una interpretación a la luz de lo que son las ciencias, de las cosas que nos van sucediendo y de las que van pasando. Escuchábamos así la entrevista realizada a la licenciada Elisa Farisano, directora de Radio UNE. Vamos a ir a un tema musical y ya volvemos. Estamos llegando al final del programa de la hora del agrotécnico, deseando que ustedes terminen bien este día, esta tarde, para volver a encontrarnos la semana que viene y compartir un nuevo programa en vivo. Nos vamos a despedir
escuchando un tema musical y, como les decía recién, con el mayor de los deseos de que terminen bien esta tarde. Así damos por concluido el programa de hoy de La Hora del Agrotécnico.